Ecuador. Hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo mora en cada uno de sus corazones. Amados hermanos, amigos oyentes y televidentes de distintos medios de las redes sociales. Bien, amados hermanos, esta noche entonces vamos a estudiar unos puntos del primer tema. Estos puntos que es leyes expresados, decretos de ley, ordenanzas y también el acta. El acta más que nada se va a tocar del Antiguo Testamento porque el acta del Nuevo Testamento es activo para la iglesia. Entonces vamos a ver, amados hermanos, el día de hoy para comprender esto bajo el término bíblico, bajo el Espíritu Santo de Dios, estaremos analizando textualmente. Con los versículos estaremos siempre mencionando el sentido de esta palabra. Bien, amados hermanos, entonces, sin más demora, vamos a analizar en el libro Romanos, capítulo 3, versículo 20, 21, 22 y 23 y 28. Dice en esta manera, amados hermanos, Dios me los bendiga. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley exige. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Para iniciar este tema, amados hermanos, acá dice tajantemente, nadie puede justificarse mediante la ley delante de Dios. Por hacer las obras que exige la ley, no podemos justificarnos porque en la Biblia dice, maldito es la persona que no cumple uno de estos mandatos. Es maldito. Entonces, amados hermanos, nosotros como humanamente somos personas inferiores, imperfectos, siempre nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a hacer las cosas indebidas y eso pues nos va a traer graves problemas, que es la maldición delante de Dios. La ley exige rectitud, la ley exige obediencia, la ley exige que seamos fieles a esas ordenanzas, a esa ley. Pero lamentablemente, hermanos, la ley, el ser humano nunca podrá cumplirla 100%. Siempre, hermanos, nos vamos a desviar de ese camino de la ley. En cambio, en la Biblia dice que el ser humano se va a justificar es mediante la fe delante de Dios. Por la fe seremos justificados, amados hermanos, delante de Dios, poniendo la fe en Cristo Jesús, en su Hijo amado del Padre eterno, que es nuestro Dios. Vea usted lo que dice aquí. Dice claramente, lo dice, versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos antes sin cumplir con las exigencias de la ley. Ahí está en el versículo 21. Desde tiempos atrás, remotos, Dios siempre nos ha enseñado. Siempre está escrito en el Antiguo Testamento cómo podemos justificarnos. Es mediante la fe, no por la ley. Vamos a analizar este versículo 21 que dice, voy a leerlo poco a poco y analicemos palabra por palabra. Dice, escúcheme, pero ahora tal como se prometió tiempos atrás, estamos hablando del Antiguo Testamento. Vea usted,
en los escritos de Moisés y de los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento, de los profetas y del profeta Moisés. Bendito sea el Señor. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de las leyes. De las leyes, ahí está el sentido, hermano. Sin cumplir las exigencias de las leyes, podemos ser justificados mediante la fe. Y por la fe seremos justos delante de Dios, porque ahí en la fe que hay, dentro de la fe está la piedad, la misericordia, el amor, la compasión. Dentro de esa fe lo llevamos en el corazón al papito Dios. Por ejemplo, en la Biblia dice que su trono está arriba en los cielos y aquí en la tierra está su estrado de sus pies. En pocas palabras, hermano, su trono está arriba en el cielo de Dios y su estrado es nuestro corazón de nuestro Dios Todopoderoso. En pocas palabras, por mencionarlo en esa manera. Y lo llevamos a Dios por fe. Creemos en esa debilidad en Dios Todopoderoso. Vea usted. Y eso nos hace ser justificados delante de Él. Creemos en Jesús, que Él vino a la tierra, vivió 33 años aquí en la tierra y demostró amor, pasión, justicia, la verdad. En todo sentido nos demostró y nos educó y nos dejó un legado que es el Nuevo Testamento para la iglesia. El Nuevo Testamento es un legado para la iglesia que nosotros tenemos que practicarlo, el Nuevo Testamento. Vea usted, en cambio el Antiguo Testamento es un legado para la nación Israel, para todos los que son llamados israelitas. Ese es el punto específico, viendo las dos dimensiones que son muy diferentes. Entonces dice aquí claramente, dice, ante él sin cumplir las exigencias de la ley. Vea usted, versículo 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Vea usted, Dios nos hace justos cuando creemos y tenemos fe en Cristo Jesús, en su Hijo amado. Y Él, por agradecimiento, y se siente tan contento y feliz cuando tú la adoras al Hijo de Dios. Lo reconoces a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por Él llegaremos al Padre, a la vida eterna. Entonces a Dios le agrada eso, que nosotros pongamos fe en Cristo Jesús. Pongamos nuestra creencia en Cristo. Obviamente que para la iglesia hoy por hoy Cristo es nuestra debilidad también, porque no lo conocemos. Es una debilidad, pero sí creemos en sus palabras, creemos en sus enseñanzas, en los 4 evangelios. Creemos que Él vivió aquí en la tierra y dejó una sana doctrina para la iglesia, y creemos que Cristo es quien fundó el pueblo de Dios llamado iglesia. Ese es el pueblo verdadero de Dios. Ya no es Israel, como Israel es el Antiguo Testamento. Es quien fundó eso, es Dios mismo, creó y lo fundó Israel. Porque en la Biblia también dice, Dios mismo dice, mi nombre es Israel. Vea usted. Entonces vemos dos pueblos tan diferentes. Cristo vino a salvar al mundo y vino también, dice, a salvar a las ovejas descarriadas de la casa de Jacob. Vea usted. No solamente vino a unificar a los gentiles, también a los judíos llamados Israel. Entonces dice aquí claramente, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todos el que sea quien fuere que creyere. Está hablando a nivel mundial. Para cualquier persona que cree en Cristo es bienvenido, hermanos, a la iglesia. Porque dice a cualquier persona que fuere.
está diciendo claramente, bendito sea Dios. Y aquí en el versículo 23 dice, hermanos, todos hemos pecado. Por ejemplo, vamos a analizarlo un poquito de eso, en el 23. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Vea usted, nadie puede alcanzar la salvación establecida por Dios. Escuchen, hermanos, nadie, porque Dios fue el que fundó la nación Israel y el que creó a Israel. Y Dios es dueño del primer pacto. Dios es dueño del Antiguo Testamento, es Dios. Vea usted, Él es el propietario del Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos nuevo propietario y dueño, que es el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Él la fundó, la iglesia, y Él dejó muchas ligados para el pueblo de Dios llamado iglesia. Entonces dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Claro, por la ley nadie puede alcanzar. Por los decretos de ley que existió, nunca pudieron alcanzar. Por el acta, que es el Antiguo Testamento es un acta. Los 5 libros, en hebreo se lo llama como el Pentateuco. Ese es un acta en esos 5 libros. Y ahí está creado decretos de ley, ordenanzas. Ahí está creado, por ejemplo, mandatos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ya está clavado en la cruz. Pero quiero que entiendan, hermanos, no todo está clavado en la cruz. No todas las leyes expresados. No todos los decretos de ley tampoco no. No todas las ordenanzas están clavados en la cruz. Ni el acta, que es el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, tampoco no está caducado ese acta 100%. El acta sigue vigente, pero está en vías de desaparecer. Es muy diferente con el concordato del antiguo pacto. En el antiguo pacto, ¿qué hay? Un acuerdo, una concordancia, hay documentos, leyes, etcétera, etcétera, en el antiguo pacto. Y obviamente tiene que haber un acta de acuerdos. Entonces, ese pacto, ese acuerdo pasó a ser ya prácticamente en vías de desaparecer, dice en el libro de los Hebreos. Entonces, y toma vigencia el nuevo pacto, que ya para estos tiempos, que es la iglesia, tiene un nuevo acuerdo, nuevo pacto y firmado por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, analizando estos versículos tan contundentes que nos habla en estos momentos. Ahora, por ejemplo, veamos a los libros, los Efesios. ¿Qué nos dice allí, amados hermanos, este punto específico? Antes de eso voy a pasar lectura también el otro libro, que es una Biblia aramea. En el capítulo 3, versículo 20, 21, 22 y 23, solamente lectura para tener el criterio de fundamento que está escrito mucho más mejor que nuestra Biblia Reina Valera. ¿Qué dice aquí, por ejemplo, amados hermanos, en el 20? Dice así: porque ninguna carne es justificada delante de Él por las obras que exige la ley. Porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Acá habla muy diferente, vea usted. El pecado fue dado a conocer por intermedio de la ley. O sea, por intermedio de la ley nos damos cuenta, esto no se hace, esto sí se hace. ¿Se dan cuenta? Es por intermedio de la ley. Entonces viene el 21. Pero ahora sin la ley, la justicia de Dios es revelada y dan testimonio de ello, y la ley y los profetas. Vea usted, por intermedio de la ley de Moisés y de los profetas hay un testimonio. ¿Cuál es? La fe. Por la fe seremos justificados. 22. Porque la justicia de Dios es mediante la fe.
de Jesucristo, para todo hombre, ciertamente para todo el que cree en Él, porque no hay otra distinción de personas. Vea, para todo hombre que cree en Cristo, pone fe en Cristo, es justo delante de Dios. Ese es el punto específico, amados hermanos. 23. Porque cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Claro que sí, hermanos. Hemos dicho y lo sigo diciendo, nosotros hemos sido engendrados en el pecado. Hemos nacido en el pecado, hemos crecido en el pecado, nos hemos desarrollado como de edad en el pecado. Pero llega el momento de conocer a Dios y a Cristo y poner esa fe en ellos. Y nos hemos bautizado del agua y del Espíritu y hacemos nueva creación espiritual. Y el Papito Dios nos dio la paternidad de ser nuestro Padre eterno. Entonces nosotros somos hijos espirituales de Dios. Por intermedio de Cristo somos hijos de Dios. Porque aquí dice, poner la fe en Cristo y seremos justificados delante de Dios. Bendito sea Dios, amados hermanos. Veamos en los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 también nos va a recalcar un poquito más para comprender todo esto. Todo esto es lo que vengo mencionando, el tema de los Efesios. Sigamos, amados hermanos, ahora vamos a comprender esto. Capítulo 2. ¿Qué dice aquí en la Biblia? Jeremías capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Dice 14, escúcheme. Porque Él es nuestra paz, que ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía entre nosotros. Vea usted en el 14, y aquí también dice aquí en el 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaban. Mire, hermanos, Cristo es quien ha traído la paz al mundo, pero ha traído la paz espiritual, no la paz física, porque la Biblia dice, carga mi cruz y sígueme. Y ahí esa palabra quiere decir, de todo vas a probar lo bueno y lo malo y lo feo. El libro Salmos capítulo 21, si no me equivoco, también dice, Jehová es mi pastor, nada me hará faltar. ¿Qué quiere decir? Que vas a probar lo malo y lo feo y lo bonito y lo lindo. Vas a pasar con pruebas. Son pruebas, hermanos. Entonces, ese es el punto. Vamos a analizar este versículo. Claramente dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz al mundo. Claro que sí. Él unió a judíos, a gentiles en un solo pueblo. Ahí está. Vamos a seguir analizando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios creó al pueblo, dice, yo te saqué dentro de las naciones, he creado un pueblo llamado Israel, dice textual en el Antiguo Testamento. Vea usted, entonces Dios creó solamente una nación de entre todas las naciones del mundo, llamado Israel. En cambio Jesús viene en el Nuevo Testamento, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ya no viene solamente por Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice de Jacob. Ahora ha venido a traer la paz al mundo entero, a todo ser vivo, judíos y gentiles. Ha traído la paz y al mismo tiempo a unificar un solo pueblo, amados hermanos. Un solo pueblo ha unificado espiritual, no físicamente, eso sin nada que ver. Cristo va a unificar físicamente, sí, en el milenio, cuando venga la segunda venida a este mundo y vivir 1000 años, y este mundo será transformado en paraíso. Eso sí, hay muchos versículos de esos puntos específicos. Entonces vemos aquí que Cristo ha tenido la paz y ha unido
judíos y gentiles, y creó un pueblo llamado iglesia. Llamado iglesia creó Cristo, judíos y gentiles. Hoy vemos, por ejemplo, judíos mesiánicos. Hay judíos mesiánicos, miles de judíos son mesiánicos. La palabra mesiánico quiere decir que son cristianos. Aman a Dios, aman a Cristo y aman al Espíritu Santo. Tienen su fe en Dios, fe en el Hijo de Dios y en el Espíritu Santo. Igual que nosotros los gentiles, por ejemplo, nosotros también tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo y tenemos fe en el Espíritu Santo. Vea usted que forma la palabra un Dios. Padre, Hijo y Espíritu es Dios. Así. Entonces, los judíos, guste o no guste, son nuestros hermanos también, porque también son iglesias. Ellos también son iglesias, igual que nosotros, los gentiles, somos iglesias. Ya somos un solo pueblo llamado iglesia, amados hermanos. Vea. Entonces, ese es el punto específico. En cambio, sí, en Israel, obviamente, hay todavía judíos ortodoxos de otras ramas que todavía no creen en Cristo. Pero en la Biblia dice acá, nadie va a quedarse sin conocerlo a Cristo. Ellos tendrán su momento, tendrán su tiempo para creer en el Hijo de Dios y en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Eso es lo que poquito puedo yo alcanzarles descifrando este versículo 14. Y versículo 15 dice de esta manera, amados hermanos, ¿qué nos dice aquí? Logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Ahí está, bendito sea Dios. Y aquí en la Biblia aramea dice, en el 15, escúcheme que dice aquí. Dice, y la enemistad mediante su carne abolió la ley de ordenanzas expresadas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos a un nuevo hombre en su persona, haciéndole la paz. Vea. Mire, hermanos, vamos a analizar este versículo más a fondo para poder llegar a comprender y entender y el llegar a razonar con nuestros 5 sentidos que esto tiene lógica y sentido. Dice, escúcheme, logró al poner fin al sistema de leyes, primer punto específico, de mandamientos. ¿Cuál fue el sistema de leyes, hermanos, que proviene de los mandamientos? Acá esta noche no estamos mencionando mandamientos, hermanos, porque los mandamientos de Dios son eternos. Cristo, los mandamientos del Antiguo Testamento, recoge todos esos mandamientos, lo traslada al Nuevo Testamento y lo activa con muchas cosas más, porque Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento, vea usted, a la ley. Entonces, ¿qué hace dar ese cumplimiento? Quitar lo que esclavizaba al ser humano y poner leyes de libertad. Ese es el punto. ¿Qué esclavizaba en el Antiguo Testamento? El temor y el miedo a la ley que a Dios. Eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dios creó muchas leyes expresadas. Hay muchas leyes que era derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a analizar un poquito para irse sin lejos. Por ejemplo, sacrificios para perdón de pecados. Era derramamiento de sangre de animales. Vea. Y eso Cristo vino a quitar esa ley. ¿Y qué puso? Cambió una ley. ¿Cuál cambió la ley? Él es el cordero amolado en la cruz, hermano. La ofrenda perfecta para perdón de pecados. Cristo mismo. ¿Se dan cuenta que ahí se invirtió la ley?
Se invirtió de la ley de un mandato, de un mandamiento, se invierte la ley allí. Ahora dígame, en el Antiguo Testamento hay leyes de ofrendas, leyes, por ejemplo, palominos, macho cabrío, corderitos, ovejas, toros, la vaca roja, por ejemplo. Son leyes que están dentro del Antiguo Testamento. Dios mismo ordenó eso, lo ordena y lo plasma como ley en el Antiguo Testamento. Y dígame, eso Cristo invirtió. Vea, invirtió las cosas. ¿Por qué quiero decir que Cristo vino a dar vida a la humanidad? Primer punto, que es el ser humano. Segundo, vino a dar vida a todo lo que tiene vida. Los que eran prácticamente asesinados por causa del ser humano en el Antiguo Testamento. Acá hay un causante. Vea usted, una paloma que tiene uso y razón de llevarlo a la hoguera, dígame, a un sacrificio. ¿Qué culpa tiene? Vea usted, es por causa del ser humano. Hay un causante. Así sucesivamente hay ramas de leyes que ya está clavado en la cruz. A eso quiero avanzar este punto. Entonces, por eso dice aquí en el 15, claramente lo dice, logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos, está hablando. ¿Por qué les digo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había leyes? Por ejemplo, había una ley al agresor. Había una ley. Bajo ese término de la ley se investigaba y se encontraba una persona, el agresor prácticamente era castigado. Castigado por bajo esa ley. Pero hoy en estos tiempos ya no. Ahora es, hermano, el temor a Dios. Aun cuando en el Antiguo Testamento habla muchos versículos, temer a Dios. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no temía a Dios más que nada, sino que más temían ellos a las leyes de perder la vida, de ser asesinado, de ser castigado. Vea. Y en el Antiguo Testamento hay leyes ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Se aplicaba eso, la venganza. La venganza se aplicaba, hermanos. Y eso Cristo invirtió todas esas leyes poniendo el amor. Hoy en día ya no hay venganza en el pueblo de Dios. Ahora nos enseña que nos debemos amar al enemigo y amarnos entre nosotros y al prójimo. Eso nos enseña hoy en estos tiempos. Eso lo que dice aquí en este versículo 15, lo que logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Había ordenanzas también, otro sistema de ordenanzas. La palabra ordenanza es instantáneo o momentáneo, por decirlo. Te ordeno, Javier, que me limpies toda la casa y terminas y te vas. Vea, es una ordenanza. Te ordeno que tú obedezcas a tu patrón. Tienes que ordenas y merezca obediencia. Son términos que estoy empleando para tratar de comprender un poquito más. Acá dicen las ordenanzas, véate. Mire, dice, leyes del sistema de mandamientos y ordenanzas hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos pueblos, de dos grupos o un nuevo pueblo. Ahora dígame, si esto pasaba en el Antiguo Testamento, amados hermanos, tenía que derribar estas murallas, estos 4 documentos para el origen gentil. Porque el origen gentil, si hubiera sido activo todavía estos decretos de leyes expresados, ¿usted cree que un gentil va a aceptar a Dios sabiendo que el primer error que cometa me van a asesinar a pedradas? Dígame,
sabiendo que el primer error que yo haga, voy a ser castigado severamente bajo estas leyes expresados o decretos de ley? Ningún gentil ha puesto que va a servir a Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo? Derribar estos 4 documentos y llamar a los gentiles y formarlo un solo pueblo, gentiles y judíos, un solo pueblo llamado iglesia. Eso hay que entenderlo, hermanos. No podamos decir que el antiguo nos involucra a la iglesia. La iglesia está involucrada muchísimo en el Nuevo Testamento. La iglesia está involucrada también en el Antiguo Testamento. No crean que no. Porque Jesús dice, el Señor dice, el que hace la voluntad de mi Padre es digno de mí. Entonces, hay un porqué, que hay que amar a Dios, adorarlo, reconocerle su soberanía, reconocer a Dios que Él lo mantiene todas las cosas creadas en su palabra, hermanos de la creación. Ahora, la iglesia, ¿cómo estamos nosotros? En la palabra de Dios y de Cristo nos mantiene unidos. Toda la iglesia, hermanos, su pueblo está unido mediante ese equilibrio de la palabra. Vea, y nos estamos administrados mediante la palabra de Dios y de Cristo. En espíritu está administrada la iglesia. Y por eso nosotros venimos, estudiamos, predicamos, amamos al prójimo, nos amamos nosotros, tratamos de ser justos, tratamos de tener la justicia como dice Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Gracias a qué? A esa creencia en Cristo. ¿Gracias a qué? A esa palabra que está plasmada en este bendito libro llamado Biblia. Vea, creemos en el Padre, en su palabra, y por eso la adoramos. Creemos en sus mandamientos del Padre, por eso la adoramos y tratamos de obedecer sus mandamientos. Pero sí hay cosas que ya no se puede practicar. Eso sí, ya el que es iglesia ya está más plasmado, obviamente, con Cristo más que nada. Porque acá dice, el nuevo pueblo está creado en el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué somos iglesias? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos iglesias. Y en la Biblia dice también, este recinto es una casa de adoración. Cuando se juntan las iglesias, se reúnen, se convierte, dice en la Biblia, casa de adoración a Dios espiritual. Pero cuando las iglesias no se juntan, esta casa es común y corriente normal. Lo dice textualmente, que más adelante, ojalá Dios quiera, lo permite, vamos a hacer un tema de eso también. Entonces, ahora vamos a ver el versículo 16 que nos dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios, a un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahí está. Vea usted, hermanos, en el 16, y acá en la Biblia aramea que nos dice aquí. Dice en esta manera, reconciliando con Dios ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante la cruz. Ahí está. Esos documentos eran en enemistad. No había paz. En esos documentos era esclavitud del ser humano. Ahora dígame, por intermedio de esos documentos gobernaba el mismo diablo y sus demonios, hermano. ¿Cómo gobernaba? Haciéndoles caer al pecado o hagan cosas indebidas para ser asesinados y el diablo llevarse su alma al infierno. Y los demonios se rebuscan en la sangre chupando esa energía de la sangre, hermanos. Se dan cuenta, hermanos, cómo es que el Antiguo Testamento, porque hay tanto asesinato, tanto derramamiento de sangre, porque el diablo no dejaba en paz al pueblo de Israel. Pero donde llega a caer el diablo es en la cruz.
Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí fue su caída del diablo, porque el diablo nunca perdona, hermanos. En cambio, Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El diablo quedó avergonzado, las huestes demoníacas y el mismo diablo. Y ahí Cristo salió vencedor hasta el día de hoy, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces sabemos, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y abolida que había entre nosotros y quedó destruida. ¿Por qué estamos la iglesia unidos al cuerpo de Cristo? Porque creemos en su muerte, creemos en su resurrección. Creemos, hermano, creemos en Él, que dio su vida por la iglesia, por su pueblo dio su vida. Y por eso estamos unidos a Cristo. Y a Cristo estamos unidos porque su sangre nos ha expiado y nos limpió de todo pecado. Por intermedio de su sangre, amados hermanos. Ese es el punto. Ahora veamos el libro San Lucas capítulo 20, a ver qué nos dice también. Ahí habla nuestro Señor Jesucristo también para poder comprender este tema, lo que venimos analizando. Gloria al Señor. Capítulo 20, versículo 22-20. Déjame 22-20, dice aquí. Escuche que dice aquí, aleluya, gloria a Dios. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Analicemos, hermanos, este versículo tan importante que habla Cristo mismo. Dice, primer punto, después de cenar tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Punto y coma. Amados hermanos, vuelvo a repetir que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, no con los gentiles. Con la nación Israel hizo un pacto en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que el Dios mismo, el Padre mismo, es dueño, gestor y creador y fundador de la nación Israel, o de la palabra Israel. Pero en el Nuevo Testamento es Cristo fundador, creador de la palabra iglesia, gestor de la paz, gestor del amor. Vea. Y unió a dos pueblos, judíos y gentiles, con nuevos documentos, nuevos tratados, nuevos acuerdos, nuevo libro de actas, que es el Nuevo Testamento, es un libro de actas, que ahí están todas las cláusulas, los acuerdos, los incisos, todo está ahí. Ahí en esas cláusulas hay leyes, hay decretos, hay ordenanzas, pero basado en el amor y en la justicia, en la piedad, en la misericordia, en la bondad, en la compasión. Son decretos, son leyes que la iglesia está comprometida en cumplirlo al pie de la letra. Pero en ese acuerdo, obviamente, Cristo mismo tenía que dar la legalidad de ley. Dentro de esa ley, darle fuerza y poder espiritual y hacer un pacto eterno para siempre. Inamovible ese pacto. Por eso dice aquí, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo,
Esta copa es del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Vea usted, un acuerdo confirmado, ¿ve? Ahí hay un acuerdo confirmado, dice ahí. Hay un acuerdo confirmado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un acuerdo entre los tres. Confirmaron que iba a ser en esa manera la firma por la sangre de Cristo. Y ahí dice, con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿A quiénes dice? A la iglesia, no a Israel, hermanos. Israel ya tiene su pacto con Dios. Los que viven bajo la ley, los que viven bajo el Antiguo Testamento, ahí hay un pacto. Que Dios es el dueño de ese pacto, que hizo un acuerdo. En cambio, en el Nuevo Testamento es Cristo hace un acuerdo con la iglesia. Ojo, la iglesia, porque ahí vemos que nos ha unido gentiles y judíos a un solo pueblo. Hemos visto versículos ya. Ahora, para que tenga legalidad y peso de ley, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Tiene que haber un sacrificio, pagar al enemigo que nos deje de la hostilidad que tenía esclavitud. Ya, entonces, y nos dé una libertad, ser libres. ¿Me voy a entender? En nuestras propias decisiones. Por algo dice en la Biblia, Jesús mismo dice, amarás a Dios con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que amar a Dios con tus 5 sentidos. Vea usted, piénsalo bien. Si vas a amar a Dios, a Cristo, tienes que pensar con la mente, con tus 5 sentidos. Porque la palabra de Dios no es para juegos, no es para burlarse. Si tú amas a Cristo, amas a Dios en espíritu, pues hazlo bien. No lo hagas a medias. Hazlo como exige el Nuevo Testamento. Andar como Cristo. Él es el camino, que quiere decir que andes como Cristo. Ese es el camino. Y tendrás vida eterna. Y conocerás al Padre al mismo tiempo. Vea usted, entonces dice aquí, que aquí dice un acuerdo confirmado. Cristo firmó con su sangre este nuevo pacto, este nuevo testamento, estos nuevos acuerdos. Amén, hermanos, bendito sea Dios. Qué tremendo, analizando de poco a poco se llega a entender mucho más mejor. Eso es lo que dice aquí en libro San Mateo. Ahora veamos los Hebreos capítulo 8. Bendito sea Dios. Los Hebreos capítulo 8 también vamos a analizarlo, amados hermanos. ¿Qué dice aquí? Capítulo 8, versículo 6 y 13. También nos va a hablar acá un poquito más para comprender. 6 y 13 dice aquí, en nombre del Señor, escúcheme. Dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador de nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en unas promesas mejores. Ahí está. Está hablando claramente aquí en los Hebreos, amados hermanos, que dice que Él es el mejor mediador. Vea, mejor mediador. Acá, por ejemplo, en Biblia aramea dice en versículo 6, ¿qué dice aquí? Escúcheme. Pero ahora Jesucristo ha recibido un ministerio más excelente que en otro tiempo, como también el pacto de la cual fue hecho mediador es más excelente, vea usted, que en otro tiempo. Está hablando, hermano, en esta Biblia aramea de una excelencia. Una excelencia, hermanos,
que es mejor promesas. Pero aquí en este versículo 6 dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Viene por la línea de Melquisedec, como dice. Él está arriba en la nueva Jerusalén celestial, auspiciando y intercediendo por nosotros delante del Padre. Auspiciando, que significa recibiendo las ofrendas espirituales que la iglesia da en la casa de adoración. Se llama el auspicio. Dice, miren, escúcheme, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. Para empezar, hermanos, el Antiguo Testamento, los sacerdotes, primeros 15 días, si no me equivoco, tenían que ellos entrar a reflexión, espiarse en lo mismo, limpiarse para las ceremonias de cada fiesta. Ahí está. En cambio, Jesús no. Él es nuestro sumo sacerdote eterno y para siempre. Vea usted, porque que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. 7. Si el primer pacto nos hubiera sido, dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazar con un segundo pacto. Claro que sí. Si el primer pacto del Antiguo Testamento hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesario de reemplazar otro pacto. No. Pero ¿por qué era imperfecto, hermanos? ¿Por qué? ¿Dios se equivocó? De ninguna manera no se equivocó Él. Él no se equivocó, porque desde el libro Génesis está profetizado que el Hijo de Dios tiene que venir a la tierra como hijo de hombre, Dios mismo. Entonces Dios la creó primero a la nación Israel. Hizo un pacto con la nación Israel porque dijo, mi nación Israel serán sacerdotes. Para mi honra y gloria, yo viviré entre ellos. Eso era de Dios en el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente el ser humano nunca pudo alcanzar. Entonces acá ya de ahí viene el nombramiento de la tribu Leví, vienen los sacerdotes, los levitas. Pero aquí en el Nuevo Testamento ya no, es Cristo mismo nuestro sumo sacerdote y es para siempre por la línea de Melquisedec. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 13, ¿qué nos dice? A ver, bendito sea Dios. Dice aquí claramente, versículo 13, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de un novillo podía limpiar el cuerpo de las personas. Estaban ceremonialmente impuras. Vea usted. Ceremonialmente impuras. Vamos a analizar este versículo. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Hermanos, acá hay un grave problema. La sangre de Cristo, hermano, tiene más poder que cualquier sangre de animales. ¿Por qué quiero decirles? Porque Cristo, su sangre es santo, limpio. Muy además que Cristo no fue engendrado de hombre. Fue engendrado algo especial de la misma mujer. Por obra del Espíritu Santo, dice en la Biblia. Entonces da a entender que su sangre de Cristo es santo, limpio. Muy aparte que Cristo
es el mismo Dios. En pocas palabras, Dios mismo derramó su sangre para expiar a su iglesia, a los creyentes. Ese es el punto. Pero lamentable hoy por hoy que tantas personas que no estudian Biblia, no analizan, hacen barbaries con la palabra de Dios. Por ejemplo, la Imimpú, Creimpú, aún hasta mi pueblo mismo, tienen estos problemas y otros pueblos más llamados israelitas. Todavía practican este ritual, matar animales para perdón de pecados. Y aquí estoy explicando claramente que la sangre de Cristo no es cualquier sangre, es una sangre santo, puro y limpio. En pocas palabras, es la sangre del mismo Dios, porque Cristo es Dios. Eso quisiera que ustedes en nombre de Cristo, en el nombre de Dios y del Espíritu Santo, que se la metan bien a la cabeza y que estudien y que lo analicen. No vivan en ese camino de desviación. Y están llevando a miles de personas, millones tal vez de personas al infierno, por no instruirles y educarles tal como es las cosas. Qué tremendo problema. Cristo nos ha expiado una sola vez y para siempre. Cristo nos ha hecho santos por una sola vez y para siempre. Y punto, no hay otro más. Y acá dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas, estaban ceremonialmente impuras. Hermanos, el Antiguo Testamento, como vuelvo a repetir, la sangre de los animales para perdón de pecados solamente cubrían. En el idioma hebreo dice que en idioma hebreo se entiende, la sangre solamente tapaba el pecado para que Dios no lo vea, pero no tiene el poder y la capacidad de limpiar el pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de animales no te puede limpiar la conciencia. La conciencia no te puede limpiar, mi amado hermano, amigo, oyente, hermano. En cambio, el Nuevo Testamento es muy diferente. La sangre de Cristo te expía y el Espíritu Santo que está dentro de ti te limpia la conciencia, tus 5 sentidos. Entonces hay un porqué que tiene poder la sangre de Cristo y está incluido el Espíritu Santo de Dios que te limpia tus 5 sentidos, tu mente y el corazón. Todo eso lo que vengo explicando, este tema del primer volumen de las leyes expresadas, decretos y ordenanzas y el acta que venimos analizando. Entonces, sigamos con Colosenses capítulo 2. Bendito sea Dios. A ver qué nos dice en el libro Colosenses también para comprender este tema, amados hermanos, que es el tema tan grande que venimos analizando. Hermano, por favor, ayúdeme. ¿Dónde está Colosenses? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, bendito Dios, Señor. Todo esto, amados hermanos, lo que venimos analizando este tema. Veamos el libro Colosenses capítulo 2, versículo 14 a 17. Dice, hay que tomar la agüita, hermano, porque tú sabes que la garganta se seca, después tenemos problemas para pronunciar la palabra. Dice en esta manera el versículo Colosenses capítulo 14, 15, 16, 17. Dice en esta manera, escuche. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros
y la eliminó clavada en la cruz. Ahí está. Ahí está el punto específico. Cristo eliminó el acta clavado en la cruz. ¿De qué acta estamos hablando? De unos acuerdos que hubo en el Antiguo Testamento. De unos documentos que estaban leyes expresados, estaban ordenanzas, decretos de ley. Esas cosas que esclavizaba al ser humano, a las personas, tenía que anularse para que los gentiles ingresen a ser el mismo pueblo de Dios como iglesia. Si el caso estos documentos hubieras tenido actividad hasta el día de hoy, apuesto, ni usted ni yo estuviéramos sirviendo a Dios. Por el temor de tus documentos que podemos morir, que podemos ser apedreados. Por el temor de decir, se van a vengar de mí. Entonces Cristo tenía que destruir estos documentos para que imponga el amor. Para que imponga el amor de Dios. Y ponga el nuevo mandamiento que dice, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado. En pocas palabras dijo Cristo, así como yo he demostrado cómo se ama, ámense también ustedes y amen a su prójimo. Para que ponga ese mandamiento tenía que anularse estos 4 documentos y el acta del Antiguo Testamento, anularlo algunas leyes que estaban salidas del mandamiento, de los mandamientos. Dígame, entonces, hoy por hoy, estos documentos se han vertido basado en la justicia, en el amor, en la piedad, en la misericordia, en la bondad, en todo sentido de la palabra, del bien. En todo sentido. Entonces, eso es lo que vengo explicando. Y aquí dice, claramente dice aquí, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Vea, la iglesia ya no tiene estos cargos, pero el que vive bajo la ley en el Antiguo Testamento sin recibir a Cristo, sí, funciona en ellos, porque lo siguen practicando. Siguen practicándolo todavía. Entonces, ¿por qué no aceptan a Cristo? Si ellos no aceptaron a Cristo, no aceptaron el Nuevo Testamento. Así sucesivamente. Cuando aceptan a Cristo, aceptan también el Nuevo Testamento. El nuevo pacto, nuevo acuerdo. Vea. Por eso dice aquí en el 14, claramente lo dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavado en la cruz. ¿Cómo lo eliminó, hermanos, Cristo? Diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdió poder en tus 4 documentos, hermano. Aún hasta el acta. Ahí. Por eso dice, clavada en la cruz, porque Cristo dijo una palabra tan grande. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea, en el mismo tiempo se anuló estos 4 documentos, incluyendo el acta, y al mismo tiempo los demonios y el diablo quedaron en vergüenza públicamente. Como vuelvo a repetir, hermanos, el diablo y los demonios gobernaban por intermedio de estas leyes expresadas, decretos, ordenanzas, y dentro de este acta gobernaban los demonios y el mismo diablo. Vea, así triunfó Cristo en la cruz con la palabra diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí fue destruida estos documentos que era esclavitud para el ser humano y lo metía bajo el temor del miedo de perder la vida o ser castigado o apedreado. Bendito sea Dios. Por eso vemos tantos versículos. Por ejemplo, a una mujer le encontraron en el acto mismo los fariseos, los saduceos, y que dijo ahí,
Jesús que dijo, es que está libre de culpa, que empieza con la piedra. Y nadie estaba libre de culpa. Y Jesús que le dijo, ¿dónde, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo, nadie, mi Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te culpo, anda, vete, pero no peques más. Pero si estaba esta ley activa, esa señora tenía que morir apedreada inmediatamente. Se invirtieron las leyes, ¿se dan cuenta? Porque esta señora, lo encontré en el acto mismo del adulterio, obviamente, hermanos, estaba temblando de miedo que toda la gente iban a apedrearle. Ella temblaba de miedo, porque tenía que morir a pedradas. Pero se rompió este documento, entonces Jesús dice, anda, ve, no peques más. Ni yo te culpo, le dijo. Te perdono, lo perdonó, hermanos. Por eso, hermanos, el perdón es tan esencial en la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay perdón, ahí hay venganza, ojo por ojo, diente por diente. Acá hay un mandato, un decreto de ley o ley que dice Jesús, si tu hermano pecare contra ti 7 veces 70, 77 veces 7, perdónalo a tu hermano. Ese es un mandamiento, es una ley, es una ordenanza. Nos ordenó que debemos perdonarnos. Pero en el Antiguo Testamento no había eso. Vea, entonces eso también anuló la venganza. Hoy existe el perdón. Y dice muchos versículos ahí, perdona a tu hermano para que Dios te perdone, también dice. En el Antiguo Testamento oraban, no. Solamente había súplicas y plegaria en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento que viene Cristo a enseñarnos, el Padre Nuestro. Vea, ¿cómo comunicarte con el Padre? Mediante la oración del Padre Nuestro. Eso nos enseña claramente, hermanos, en estos, lo que Cristo vino. Siguiente versículo 15, que nos dice, gloria al Señor. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Ahí está lo que vengo mencionando. De esa manera, dice, miren, voy a repetirlo, el versículo. De esa manera desarmó a los gobernantes espirituales. Hermano, por intermedio de estas leyes había un gobierno espiritual maligno. Mire, porque aquí dice, de esa manera desarmó, con la palabra diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Los demonios perdonan? No. ¿El diablo sabe perdonar? No sabe perdonar. El diablo, ¿qué hace? Vengarse de Dios por intermedio de sus hijos, que es el ser humano. Los demonios se utilizan como títere a los seres humanos para burlarse y vengarse de Dios. Eso hacen los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí estaba gobernado, hermano, huestes espirituales demoníacas bajo estos documentos que estamos analizando en estos momentos. Y por eso dice claramente, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Ve? Dentro de las autoridades del pueblo de Israel estaban metidos los demonios. Porque dice aquí gobernantes. ¿Por qué creí que el rey Salomón fracasó? Tuvo 300 concubinas y 700 esposas. Porque tras de él estaba, hermano, un gobernante. Por eso pecó. Rey David, ¿por qué cayó? Porque tras de él había un gobernante. Y aquí lo dice. Que dice aquí, de esa manera desarmó a los gobernantes.
que manipularon al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya las autoridades, jueces, autoridades que hubo en el pueblo de Israel, sacando estas leyes expresadas, decretos y ordenanzas, y escrito en el acta que es el Antiguo Testamento, los 5 libros. Veamos de espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Claro, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso fue la caída del diablo y eso fue la rompida de estos 4 documentos. Bendito sea Dios. Y el versículo 16 dice, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. A ver, hermanos, hermano Osvaldo, por favor, vais poniendo la agüita, gloria al Señor. Agüita a la cocina. Vamos a analizar acá también, hay otras leyes de las comidas. También Cristo desarmó la ley de las comidas. Claro que en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, hay una lista ahí, tremendas listas, qué comida vas a comer, qué no comer. Pero en el Nuevo Testamento también se rompe esa lista. Vea usted. Acá vamos a ver posteriormente, si Dios lo permite, vamos a sacar un tema también de las comidas bíblicas y cómo están escritas en el Nuevo Testamento y qué ley estamos hablando. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Punto. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí no podías comer cerdo por nada del mundo. Ahí hay una lista, por ejemplo, pollo, pato, pavo, no podías comer porque son inmundos, sucios. Peces también podías comer todo lo que tiene escama y aletas. Los restos no puedes comer. Vea usted, había una lista, estrictamente una lista. Vea. En cambio, en el Nuevo Testamento es muy diferente. No me recuerdo en qué libro Pedro tuvo hambre. Mire, tuvo hambre. No sabía qué comer. En el paso que él está caminando, había gentiles que vendían cerdo, chicharrón de cerdo o comida de cerdo, más claro. Y él fue doctrinado y enseñado que no se debe comer inmundicias. Pero el hambre fue más fuerte que su creencia o su educación. Tanto fue así que el Espíritu de Dios le habló, le dijo, come nomás, lo que Dios ha creado está santificado. Ahí está un tremendo dato. Come nomás, lo que Dios ha creado está santificado. Y Pedro comió. Claro que Pedro es ahora habrá dicho, ¿cómo voy a comer esto? Yo he sido educado, he sido enseñado, mi padre por tradición nunca como inmundicias y ahora dice que coma estas cosas. Obviamente que habrá hecho su número, pero al final el hambre es más fuerte. Comió. Todas las comidas están santificadas. ¿Sabe por qué, hermano? Vamos a analizar acá. ¿Sabe por qué? Si Cristo unió judíos y gentiles, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había 2 pueblos diferentes. El pueblo de Israel comía todo, comidas selectas que estaba en la Biblia, comidas lo que Dios había ordenado. En cambio, los gentiles comían, número 1, eran paganos, comían toda clase de comidas, carnes, cerdos, de todo tipo. Entonces, su costumbre es diferente. Por eso el pueblo de Israel a los gentiles le llamaban perros. ¿Por qué le llamaban perros? Uno por paganos y otro por comidas inmundicias. Pero Cristo viene a unir 2 pueblos, dígame, acá quiero que entendamos todos. Cristo sabía que los gentiles comen de todo tipo de comidas. ¿Qué hace Cristo al juntar al pueblo, a los gentiles, y lo unifica con los judíos? ¿Qué quiere decir? Que permite
comer de todo. Porque los gentiles están acostumbrados a comer de todo, pues hermano. Porque si esa ley sigue activa, esa ley, ¿tú crees que el gentil va a poder cumplir, amar a Cristo como iglesia? No va a poder, hermano. No puede santificarse porque tiene un mal hábito, una mala costumbre de comer de todo, de carnes, por ejemplo. ¿Ah? Ahí está el punto. Cristo, a unificar al pueblo gentil con los judíos, tenía que romper ese documento que está en Levítico y permitir que comen de todo. ¿Y qué hace Cristo? Lo santifica todas las comidas. Vea, lo santifica todas las comidas. El problema pecado es cuando comes excesivamente, sí, es pecado. Por ejemplo, el cerdo, hermano, yo por salud no puedo comer. Por mi salud. Eso sí. Pero por derecho de ley ya no. Por algo dice Cristo, he traído la paz, he traído la libertad. ¿Qué es libertad, hermanos? La libertad es que decidas tú que comer o no comer. Libertad es decidas tú servirle a Dios o sirves al diablo. Libertad es decidir si eres ateo o no crees en nadie, pues no creas. Cristo no exige a nadie. Es con tus 5 sentidos decidas y actúes y te propongas qué hacer. Por algo dice la Biblia, amarás a Dios con toda tu mente. Vea, te ha dejado el liberdío de tú decidir qué comer o no comer. Vea usted, el problema que hoy la gente se enferma es porque son excesivamente, comen que les hace daño. Porque todas las enfermedades entran por la vía oral. Vienen las enfermedades. Yo, por ejemplo, el cerdo no lo como por salud. Porque sé que el cerdo tiene más de 70 variedades de parásitos. Vea, ese es uno. 2, colesterol te viene del cerdo porque mayoría de su cuerpo es grasa. Vea usted, y muy aparte, claro, el cerdo come todos desperdicios, suciedades. Ese es el punto. Pero yo cuando hablo de ese tema del cerdo, yo no hablo Biblia, más hablo por cuestión de la salud. Uno tiene que cuidarse. Si uno va a poner reglas de comidas, hermano, de Levítico, acá les hago un llamado, por ejemplo, a los israelitas, acá en el Perú y otros países, dice no come cerdo. ¿Y por qué rayos comen pollo? Si el pollo también es sucio. ¿Por qué comen pavo? Piquines. Dígame. Si a una cosa le dice no y el resto están comiendo toda la semana. ¿De qué rayos me están hablando? ¿De qué pueblo? Si uno decide no comer ni una inmundicia, pues no come nada. Pero está en tu libertad de tu decisión. Si quieres comer, no comes, es tu problema. Y acá dice claramente, dice, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben. No se puede criticar a nadie. Vea usted. O porque no celebran ciertos días santos. Ahí está hablando también de las fiestas. Está hablando del día de reposo. Amados hermanos, nos ha dejado una libertad de decidir. Por ejemplo, nosotros pasamos fiesta, ¿por qué? Es por amor a Dios, porque en esa fiesta adoramos a Dios, adoramos a Cristo, adoramos en espíritu y en verdad. Ese es lícito, hermanos, de hacerlo. Venimos un día de reposo, reposamos. ¿Por qué?
por amor a Dios en la obediencia que fue santificado. Dios mismo lo santificó el día del sábado, día de reposo, para su pueblo. Y en los Hebreos hay un capítulo que habla, dice que el día de reposo es para mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo en estos tiempos? Es la iglesia. No menciona Israel, es la iglesia. Vea, ahora beber. A Jesús le acusaban por beberón. Le acusaban siempre a los fariseos, los jeduseos decían que bebía Jesús. Amados hermanos, beber no es pecado. Embriagarse es pecado. Porque embriagarse, comer mucho sobre de los límites, es pecado delante de Dios. Eso se llama gula gula, lo dice en la Biblia. Vea, comes demasiada grasa, es pecado, excesivamente. Pero si tú comes limitado, balanceado tu comida, ¿qué rayos te va a hacer mal? Va a estar bien. Ahora beber también. Beber no es pecado. Borracho, sí, dicen los libros de Apocalipsis, que ningún borracho entrará a los reinos de los cielos. Está clasificado el borracho. Ahora dígame, acá hay otro problema de estos israelitas, por ejemplo, de beber. Hay un grave problema. Por ejemplo, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, AIMIMPU, ¿qué dice ahí? Prohíben a los feligreses comer uvas o tomar vino. La CREIMPU también hace ese mismo gesto. Amados hermanos, voy a hacerles dos comparaciones para que puedan comprender este tema. En el antiguo Israel eran agricultores, pastores y negociantes. Estaba hablando en el antiguo Israel. ¿Qué había ahí? Por ejemplo, los agricultores sembraban uvas, frutas, de todas clases de frutas, uvas sembraban, hermano. La pregunta es, si en el pueblo de Israel, por ejemplo, ahí está prohibido comer uvas, hay muchos versículos del Antiguo Testamento, está prohibido comer uvas, tomar vino, está prohibido, sí, pero ¿para quiénes? Para los sacerdotes y para los levitas y para los que llevan cargos altos en la congregación está prohibido, y para las personas que hacen voto de nazareo está prohibido comer uvas, tomar vino. Eso sí, ahí hay una lista, tremenda lista para qué comer o no comer durante el tiempo del nazareo. Pero yo le digo, si un agricultor tiene sus 5 hectáreas y sembró uvas, como dueño, ¿usted cree que el dueño no va a probar sus uvas? Dígame qué excelencia de sabor tiene, qué calidad de uvas tiene. Dígame, ¿hay algún sentido de la prohibición ahí? Los que hacían uvas, por ejemplo, hacían vino. ¿Usted cree que el dueño no va a probar el vino, qué calidad de vino tiene para que pueda vender y saque precio? Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? El pueblo de Israel, Antiguo Testamento, sí tomaban vino y sí comían uvas, toda clase de frutas, lo que producía sus terrenos. El problema es que lo confunden estos israelitas, que todo el pueblo. Y a Jesús le acusaban por bebedor. Y allá los europeos, por ejemplo, incluyendo Israel, Jerusalén, toman después de la comida su copita de vino para bajarle la comida. Vea. Y aparte que el vino, una copita es medicina. Es medicinal. Y acá dice, no cuestiones por comer o por beber. Qué tremendo en este versículo 16.
Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Ahí está. En la Biblia dice que no todos entrarán al reposo de Dios al sábado. Tajante lo dice. No todos pueden comprenderlo, eso. Pero nos ha llamado en paz. Nos ha llamado libres de decidir, hermano. La libertad está allí, que es el amor. Tanto Cristo ama a la iglesia, que nos ha dado esos derechos de decidir, de servirle a Dios también. Si quieres, vente el sábado o no. En pocas palabras lo dice eso. Vamos a ver un capítulo más y terminamos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver los Hebreos capítulo 10, versículo de 1, 9, 10, 14 y 18 y terminamos el tema, el primer volumen. Bendito sea Dios. A ver qué nos dice capítulo 10. Los Hebreos. Amados hermanos, este libro, los Hebreos, es el mismo libro levítico del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se llama Levítico, pero en el Nuevo Testamento ya se llama los Hebreos. Bendito sea el Señor. A ver qué nos dice 10:1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un eterno anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas. En sistema, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorarlo, ¿ve? A quienes ofrecían. Hermanos, las ofrendas, los sacrificios no limpian a nadie la conciencia. A nadie. Eso quiero que entiendan en nombre de Cristo y de Dios en espíritu en verdad. Acá dice claramente, hermano, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un eterno anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Quién era? Cristo mismo. Cristo vino y le dio cumplimiento muy diferente. Vea usted, de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí misma. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar y ofrecer, dar esas ofrendas. Nunca, hermano, puede limpiarte la conciencia, que está podrido la conciencia, los 5 sentidos del ser humano. Vea usted. Y siguiente versículo dice 9, bendito sea el Señor. A ver qué nos dice aquí. En el versículo 9 también nos aclara un poco más lo que venimos estudiando. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Discúlpenme, vamos a leer del versículo 8 mejor para comprenderlo mejor. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Ahí está. Cristo dice, no te gustaron ofrendas de machos y cabríos, otras ofrendas por los pecados, ofrendas quemadas. Pero acá yo estoy, dice Cristo en el versículo 9. En reemplazo de todo eso, Cristo viene a reemplazar ese sacrificio. Ya no por juego, ya no por la hoguera, sino por la cruz. Vea lo que dice aquí. Luego dijo, aquí estoy. ¿Quién dijo? Cristo. He venido a hacer tu voluntad, Padre. En pocas palabras le dice,
Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Ahí está. Cristo le dijo, he venido para anular el primer pacto y el siguiente pacto entre en vigencia, que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Nuevo Testado. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Esa fue la voluntad de Dios. El sacrificio de Cristo fue por única vez y para siempre nos hiciera santos para siempre. Bendito sea el Señor. Vea lo que dice aquí. 11, ¿qué nos dice? Bajo el antiguo pacto el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. Nunca pueden quitar, hermano. Pero Cristo sí nos lavó con su sangre, que es más fuerte que la lejía, hermano. Nos limpió de raíz. Bendito sea el Señor. 12. ¿Qué nos dice aquí en versículo 12? Aleluya. 12 nos dice también, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Ahí está. Nuestro sumo sacerdote se ofreció por única vez por los pecados, sacrificio. Dice, sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Vea usted. 13 y 14 dice, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciéndose santos. Cristo, por mediante de esa ofrenda, nos ha perfeccionado a la iglesia, a los que están haciéndose santos. ¿Qué quiere decir? Los que estamos en un proceso en la santidad para llegar a ser santos, hermano. Eso es lo que quiere decir. Y el 14, veamos el 14 que dice, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santo. Y 15, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay más falta para ofrecer más sacrificios. Ya no hay más falta para hacer más sacrificios. Única vez, hermano. Entonces estos hermanitos, estos hermanos que hay aquí en el Perú, llamados israelitas, siguen ofreciendo sacrificios y ellos viven prácticamente bajo maldición. Porque bajo maldición, dice, los que están bajo la ley están bajo maldición de Dios. Entonces siguen. Por eso, hermano, qué bendición van a tener, hermano. Qué bendición si la maldición les persigue por hacer las cosas absurdas que no tienen sentido. Entonces, hermanos, ese es el tema. Bendito sea Dios, hermano. Espero que sea de su completo comprensión y Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. La paz y la gracia moren en sus corazones. Amén.